Amables oyentes, una vez más nuestro podcast Alimento para el Alma. En esta oportunidad tendremos la lectura de la hermosa palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 12, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Génesis 12, verso 10. Reitero, y el título del sermón: cuando se acaba la fe. El texto que acabamos de leer nos habla de la gran hambruna que se desarrolló en la tierra en el tiempo de Abraham. Y el padre de la fe se quedó sin fe y descendió a Egipto para no perecer. El término descender procede de un vocablo hebreo que se escribe yarat y traduce ir abajo, perder peso, caer, despeñarse. La decisión de Abraham de ir a Egipto es una clara muestra de la pérdida del poder espiritual, de la falta de convicción profunda en las promesas de Dios y de la fe en Él. Cuando esto sucede es porque se ha menguado en la búsqueda de Dios, en el poder de su fuerza y la confianza en las promesas de Dios, y demuestra nuestra independencia de Dios. Cuando un creyente empieza a descuidar su posición espiritual, le está diciendo a Dios: yo sé defenderme solo. En estas condiciones el creyente acude a buscar el auxilio en las manos del hombre, dejando de lado la providencia de Dios. Y claro, poniendo carne por su brazo y apartándose del Señor. Esto siempre ha traído consecuencias funestas a quienes lo practican. En los versos 12 al 15 se explica la lamentable situación que vivió nuestro patriarca cuando en esa tierra extraña, prohibida por Dios, le quitaron su esposa y se la llevaron al palacio del rey según la costumbre de su tiempo, por cuanto era muy hermosa. La hambruna sobrevino para probar la fe de Abraham, y ésta declinó en el momento más difícil de la prueba. Querido oyente, le recuerdo que Dios dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tribulación la salida para que la podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Recordemos que el Señor sostuvo a Israel 40 años en el desierto y su pie nunca se inflamó, nunca se enfermaron y sus vestidos nunca se deterioraron. Amén de la comida, el agua y todos los cuidados pertinentes que Dios prodigó a Israel en esos 40 años, donde no había nada para subsistir. Elías fue enviado a cumplir una misión en el desierto y allá le llegó el Señor. Escúcheme, allá le llegó el Señor con su provisión de agua, pan y carne. Nada falta a los que le temen. Agar pensó que se había acabado, que ya todo había terminado, que ella y su hijo morirían de sed. Pero allá donde todos nos abandonan, donde todos nos olvidan, allá estaba el Dios nuestro con sus manos llenas. Él es el único que permanece en las buenas y en las malas. En el capítulo 6 de San Mateo, verso 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis pues vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El que nos dio el cuerpo no nos dará para vestir, y el que nos dio la vida no nos dará también para comer. A veces olvidamos para quiénes que trabajamos, a quiénes servimos y quién fue quien nos llamó. Las necesidades más grandes de los inconversos son las que acabamos de enumerar. Pero el verso 31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los inconversos buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué necesidad tenéis. Y
Él os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los cristianos no debemos actuar como los inconversos. Ellos actúan así porque no tienen un Padre celestial como nosotros lo tenemos. El Señor se le apareció a Abraham 2 veces antes de irse para Egipto, pero aún así se fue. El mismo caso vivió Noemí. Ruth, libro de Ruth, capítulo 1. Abandonó Belén, la ciudad del pan, y se dirigió a una ciudad pagana e idólatra. El hambre de Belén era solo para los paganos por causa de su maldad y de su pecado, porque no habían confesado ni se habían vuelto a Dios. Pero allí en Belén había un varón piadoso llamado Booz y tenía abundancia de todo. ¿Qué llevó entonces a Noemí a tomar su decisión? Su falta de fe en las promesas del Señor y su debilidad espiritual. ¿Por qué no se dirigió a una de las tribus de Israel? No estoy equivocado entonces cuando afirmo que el cristiano que deja la ayuda del Señor, la búsqueda de su gracia, su fe empieza a decaer. Entonces obligatoriamente se lanza a buscar el brazo del hombre. Hay otra pregunta que debíamos formularnos todos hoy al leer estos hermosos versos de las Escrituras, y es: ¿por qué los vecinos de Noemí no se fueron para Moab? ¿Acaso tenían más fe los inconversos que ella? Noemí y su esposo deshonraron a Dios con su mal ejemplo para sus hijos y los inconversos de su tiempo. Salir corriendo al primer inconveniente es demostrar que no hay consistencia en la fe, que no se está firmado en las verdades eternas y además que se desconfía de la grandeza de Dios, de su palabra y de sus promesas. ¿Y por qué digo esto? Porque las palabras y promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todas las promesas en Él son sí y en Él amén para gloria de Dios por medio de nosotros. Segunda de Corintios 1:20. Recordemos que del conocimiento que tengamos de Dios depende nuestra conducta hacia Él. Cuán elevado fue el precio que tuvo que consignar Noemí por su desconfianza en el poder de Dios y en sus promesas. En Moab murió su esposo. Sus 2 hijos se casaron con mujeres impías, transgrediendo el mandamiento de Dios establecido en su palabra. Y posteriormente murieron ambos, dejándola en la más terrible soledad y viudez. Solo cuando regresó a Belén, lugar de bendición, derrotada y en amargura, fue que Dios le restauró su bendición. La bendición de Dios no tiene nada que ver con lugares, capacidad intelectual ni físicas. Ella consiste en estar en el sitio donde Dios nos necesita. ¿Que no? Entonces, ¿por qué la Biblia dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, no de ninguna nación, ni de ningún político, ni por ser profesional. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Más adelante dice: joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas estas son promesas de Dios para cada uno de nosotros, para que sepamos que Él se ha comprometido a sostenernos en todas nuestras necesidades, sin salir corriendo para ninguna parte, ni para apoyarnos en los brazos del hombre. El hijo pródigo fue restaurado solo cuando regresó al lugar de bendición. Querido hermano, el cristiano que se acostumbra a correr ante la primera crisis, el diablo lo hará correr en todas partes a donde él vaya. Afirma hoy tu fe en el Señor y aprende a esperar toda respuesta de parte de Él, porque por nada estáis afanosos, sino sean conocidas
todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias. Filipenses 4:16. Es mi oración que Dios, a través de este modesto y sencillo mensaje extraído de las páginas gloriosas de las Escrituras, incremente nuestra fe para seguir esperando, creyendo y dependiendo de las promesas de Dios, que repito, son fieles y son verdaderas. Un abrazo respetuoso y Dios les bendiga.